bienvenidos a esta emisión especial dedicada a la guerra informativa en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en la que contrastaremos la comunicación política entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, los líderes de dos países enfrentados en un conflicto que no se entendería sin el apoyo de la OTAN a Kiev. Por eso abordaremos el discurso mediático occidental en momentos clave de estos 10 meses de una guerra que recuerda al siglo XX pero que se disputa en la era de Internet y las redes sociales. La invasión rusa de Ucrania empezó el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, cada uno de los bandos establece en un punto distinto de la historia el inicio de este conflicto. La guerra de Ucrania es también una guerra de relatos. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. La falta de decisión de los países occidentales y la guerra continua del régimen de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó más opción que lanzar una operación militar especial para proteger a los rusos y eliminar las amenazas a nuestra seguridad que la OTAN ha creado sistemáticamente en territorio ucraniano. Ucrania ha mostrado fortaleza en el campo de batalla, utilizando su derecho a la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. La operación se lleva a cabo en cumplimiento de los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y estas repúblicas sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Dos narrativas, los actores principales de esta guerra, el presidente ruso y el ucraniano, son dos polos opuestos, no solo en el campo de batalla, también en la escena. Precisamente el contraste entre el traje impoluto y la camiseta militar, entre el Palacio Imperial y el búnker de guerra, marcan inequívocamente dos formas de comunicar la guerra. Vladimir Putin, exagente de la KGB, rostro imperturbable. Desde la distancia lanza su operación militar especial para desnazificar Ucrania. Volodymyr Zelensky, actor profesional, cambia el traje por el uniforme de guerra y promete a su pueblo permanecer en Kiev hasta la victoria. Acechado por los misiles de Moscú, convierte el palacio presidencial en un fuerte militar y en un plató. Desde donde cada noche llama a Ucrania a resistir. Putin rinde honores, pero no concede un funeral de Estado a Gorbachov, la encarnación de la decadencia soviética. Solo baja de su pedestal para pedir a las madres de los soldados rusos que no crean las mentiras de Ucrania y para visitar a los héroes heridos en su misión de devolver la grandeza a Rusia. Aislado, sin el apoyo explícito de sus aliados, defiende el éxito de su operación en la Plaza Roja de Moscú. Los líderes occidentales no paran de visitar Kiev. Zelensky no abandona Ucrania desde que empezó la guerra, pero sin dejar su país, se dirige al mundo entero. Miembros del Congreso, tengo el enorme privilegio y el gran honor de presentarles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Gloria a Ucrania. Una gira necesaria para un apoyo imprescindible para Ucrania. Rusia y Ucrania son los dos ejércitos enfrentados, pero esta guerra no se entiende sin la alianza entre Occidente y Kiev. Y precisamente desde el inicio de la invasión rusa, cada uno de los bloques ha intentado censurar la narrativa del enemigo, prohibiendo la presencia de ciertos medios de comunicación en sus territorios. Ninguna gran nación puede existir sin control sobre la información. Sí, Rosa, siguiendo esta línea de pensamiento expresada por la redactora jefe de RT, el Kremlin impulsó una nueva ley de control de la información, en la que se prohíbe usar la palabra guerra para referirse a la invasión rusa a Ucrania y castiga con hasta 15 años de prisión lo que pueda interpretarse como ofensas contra el ejército de Rusia. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступ. Una ley que precisamente motivó el exilio o el cese de operaciones de decenas de medios internacionales o también de medios independientes rusos. Guerra en Ucrania.
Putin ataca, desafío geopolítico, el retorno de la historia o lo impensable son algunos de los titulares que recogieron la conmoción occidental cuando se materializó la amenaza de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Desde entonces, los medios de comunicación occidentales se han volcado con Ucrania, han denunciado la masacre de civiles, han defendido el apoyo de la OTAN en forma de ayuda militar y de ayuda económica o han investigado crímenes de guerra. Un caso paradigmático fue el bombardeo ruso de un hospital materno-infantil en Mariupol el 9 de marzo. En ese momento, la agencia estadounidense Associated Press era el único medio internacional presente en la asediada ciudad portuaria y documentó el ataque contra civiles con unas imágenes que escandalizaron al mundo. Y que el Kremlin, a raíz de eso, respondió con dos líneas discursivas contundentes. Sí, Rosa, la primera era que el hospital era un refugio del comando neonazi Azov. Y la segunda es que las imágenes de Associated Press eran un montaje de Occidente. Sin embargo, el bombardeo fue verificado por múltiples fuentes independientes. Y en agosto, la organización Amnistía Internacional, sin referencia explícita a ese caso, señaló que las tácticas de combate de Ucrania ponen en peligro a sus civiles al situar bases militares en áreas residenciales. Un informe, Marta, que generó tanta polémica e indignación en Ucrania y en ciertos sectores de Occidente que forzaron a la organización a aclarar su comentario y a insistir en que nada justifica la agresión rusa. Sí, Rosa, y además, 10 meses después de una guerra relámpago que no fue, Ucrania avanza en su contraofensiva. Europa sufre una crisis energética derivada de las sanciones a Moscú. Sin embargo, Occidente sigue reforzando esa alianza con Kiev y además también lo hacen sus medios de comunicación. El ejemplo más reciente de esto y quizás el más paradigmático es quizás cuando la revista Time hace unos días nombró a Volodymyr Zelensky como persona del año, ¿no? Como dijo el director jefe de esta revista estadounidense, su ofensiva informativa cambió el clima del sistema geopolítico, desencadenando una oleada de acción que sacudió al mundo. Más allá de los medios de masas convencionales, Rosa, no se puede entender la idea que tenemos sobre esta guerra sin tener en cuenta la información que circula a través de las redes sociales. Precisamente nos acompaña James Bridgeworth, periodista del medio independiente ruso Moscow Times, para hablar de la importancia de las redes sociales en la comunicación de este conflicto. Buenos días, James. Entonces, ¿qué papel juegan las redes en la guerra en Ucrania? Creo que la manera en que se usan las redes sociales en el conflicto ruso-ucraniano no tiene precedentes. Lo digo porque lo hemos visto como nunca antes, en el sentido de que hay tanta documentación en lugares como Twitter, Instagram y Telegram, que sabemos mucho más sobre este conflicto que sobre las guerras pasadas. Y esto ha abierto la puerta a la crítica, sobre todo dentro de Rusia, sobre cómo el ejército está luchando esta guerra, porque la gente puede ver las pérdidas humanas, las pérdidas de tanques, y esto sin duda está generando ciertas frustraciones en Moscú. Sí, James, y centrémonos en Rusia y en Telegram. ¿Cuál es el papel de esta plataforma dentro de Rusia? Hemos visto cómo Telegram, en la invasión rusa de Ucrania, se ha usado de una forma muy interesante. Tenemos que remontarnos a cuando Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero. Esencialmente, lo que el Kremlin hizo tras lanzar la invasión fue intentar bloquear a la prensa independiente y restringir la manera en que se puede reportar la guerra dentro de Rusia. Lo que creó un vacío en el espacio informativo ruso. Los rusos simplemente no podían acceder a lo que sucedía en Ucrania. Este vacío llevó al nacimiento de estos grupos, mayoritariamente de hombres, que son patrióticos y que apoyan al gobierno y apoyan la decisión del gobierno de invadir Ucrania. Estos grupos tienen acceso a información de lo que pasa en el terreno, en Ucrania, y la reportan a sus decenas, sino cientos de miles de suscriptores en Telegram. Esto ha generado preocupación en Rusia, porque esencialmente significa que la gente tiene acceso a información que no ha sido filtrada por el Estado. Pero también significa que a medida que hemos visto a Rusia sufrir retrocesos en el campo de batalla, los blogueros pro-guerra, como se les conoce, han ido adoptando posturas cada vez más críticas hacia el Kremlin y en la manera en que lucha esta guerra.
Claro, James, puede ser algo común entre los jóvenes usar Telegram, pero ¿qué hay de las generaciones mayores? The older generation is a little bit different. Those that are perhaps over the age of 50 in Russia, Las generaciones mayores funcionan un poco distinto. En Rusia, los que tienen, digamos, más de 50 años se informan de las noticias a través de programas televisivos de propaganda y medios estatales. Si enciendes la televisión estatal rusa, cada noche encuentras tertulias sobre temas como los nazis ucranianos, o al principio de la guerra se referían al régimen de Kiev como drogadictos e intentan influir la opinión de la gente y que apoyen la guerra. Es una táctica increíblemente poderosa. Por eso entre las generaciones jóvenes y las mayores hay una gran diferencia en lo que creen y en su actitud respecto a esta guerra. James, y volvamos a los jóvenes. Aparte de poder acceder a Telegram, ¿consiguen esquivar la censura? Yeah, absolutely. At the start of the war, essentially what the Kremlin moved to do is attempt to Al principio de la guerra, el Kremlin se movió para echar a los medios occidentales o a plataformas digitales occidentales. Así que censuraron cosas como Meta, censuraron cosas como Instagram. Sin embargo, esencialmente esto provocó una búsqueda masiva para descargar VPNs en Rusia y poder continuar accediendo a estas páginas y continuar accediendo a noticias que no hayan tenido que pasar por el Estado para ser consumidas. Y para terminar, James, ¿las redes sociales han servido o sirven para organizar a la oposición contra la guerra también? Yeah, so social media, things like Telegram have become also a really... Las redes sociales como Telegram se han convertido en una plataforma muy útil para los grupos de oposición. Por un lado, porque la app está encriptada y también porque es una buena manera de reunir gente anónimamente. There's certainly one group that I came across last month. Hay un grupo que conocí el mes pasado que básicamente lleva a cabo sabotajes, ataques contra las vías de tren para intentar evitar que Rusia pueda transportar tanques y otros equipamientos hacia Ucrania, haciendo explotar vagones de tren. Y la forma en que se organizan estos grupos e intentan informar es a través de Telegram, donde puedes seguir sus canales y ver su trabajo. James, muchísimas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Yes, thank you. En esta guerra, dos bloques luchan en el terreno y en el espacio mediático para encarrilar la historia de acuerdo con su visión del mundo. Rosa. Sí, Marta, un conflicto ideológico imposible de ganar por la fuerza. Llegamos así al final de esta emisión. A ustedes, muchísimas gracias por su atención.